Muy buenas noches, José. Bueno, antes de comenzar con nuestro análisis, recuerden, vamos a ver el dato de inflación al detalle. Antes de eso, se acaba de anunciar que el gobierno estadounidense venderá 26 millones más de barriles de la reserva estratégica de petróleo. Al conocer el dato, bueno, tenemos ahora mismo el Brent, el crudo en los niveles de $86,33 y el West Texas Intermediate, el WTI, en $79,82. Luego les informaremos más en detalle sobre la noticia, acabamos de conocerlo como última hora. Y nosotros nos vamos ya también a hablar sobre inflación. Mañana recuerden que tenemos el dato de inflación, el dato de CPI del mes de enero de 2023, el primer mes del año en Estados Unidos, y ya arrancamos con el dato de CPI. Esperaremos un dato más bajo del anterior, seguirá la inflación llevando esa tendencia a la baja, ese giro que ya vimos, recuerden, el máximo de la inflación del CPI estadounidense fue en el 11,2 en junio de 2022, en el 9,2, disculpen, no en el 11, en el 9,2 en junio de 2022, empezaremos a ver a que se mantenga esa disminución de la inflación. Recuerden, les decía mi compañero José de la Morena antes, por mucho que veamos una desinflación, no significa que los precios no estén incrementando. Si yo engordo 10 kilos un año y el año siguiente engordo otros 5, no significa que haya adelgazado de peso, en total he engordado 15. Pues la inflación tenemos que tomarla así, es acumulativa, y por ende, por mucho que veamos que ahora el término interanual puede estar más bajo de lo que estaba hace unos meses, seguimos con incrementos de precios. Para tener bajadas de precios necesitaríamos ver términos negativos en cuanto a cambio anual. En ciertas categorías, en términos mensuales, sí que tenemos lo que podríamos denominar deflación, esa caída de precios, pero en términos interanuales todavía es difícil verlo. ¿Qué se espera? Vamos, mañana por el dato del CPI se espera un 6,2% en el dato general. Eso sería una caída con respecto al 6,5% del mes anterior, y en términos intermensuales, cambio mensual, se esperaría un 0,5% en el CPI general en comparación con el 0,1% que tuvimos el mes anterior. Como pueden ver, ahora se espera, los datos esperados son un poquito más exigentes, muestran cierto rebote con respecto a lo que teníamos en los datos anteriores. Por tanto, las expectativas ya son de podríamos volver a acelerar en términos de 0,5% en términos intermensuales otra vez. Eso es una magnitud importante, vamos a ver cómo impactaría el acelerar todos los siguientes meses en un 0,5%, no bajaríamos la inflación ni por debajo del 4% para final de año. Por otro lado, la medida subyacente, la que elimina energía y comida, saldría en el 5,5% en términos interanuales versus el 5,7% del mes anterior, por tanto otra bajada del 5,7 al 5,5 se espera. Y en términos mensuales, cambio mensual, se espera un 0,4%, que sería el mismo dato que tuvimos el mes anterior, ese 0,4% de aceleración. Sea como sea, el Inflation Nowcasting, que es lo que mide la Fed de Cleveland, como tienen en pantalla, espera ligeras subidas con respecto a lo que está esperando el mercado, espera algo por encima de lo que espera el mercado. Fíjense que da para el CPI de enero 0,65 en términos intermensuales, para la subyacente 0,46, ligeramente por encima de lo que espera el mercado, y para, en términos anuales, 6,48 para el CPI general, lo cual le pondría casi como el dato anterior, más o menos estaríamos en el mismo dato casi que el mes anterior, y un 5,59, que sí que sería una reducción con respecto al 5,7 anterior, pero por encima del 5,5 esperado por el mercado. Veremos quién tiene razón, si se acerca más el Inflation Nowcasting, recuerden el modelo que realiza la Fed de Cleveland, o si el mercado acierta más. Sea como sea, es importante ver en qué magnitud aceleramos en términos intermensuales. Fíjense en esta tabla. Podemos coger cualquier incremento en la columna, en la línea, disculpen, que tienen en color negro, podemos escoger el incremento que queramos, por ejemplo 0,4, 0,5, más o menos lo que se estima para la subyacente y para la general, y pueden ver si acelerásemos en esa magnitud todos los meses, si tuviésemos a partir de aquí todos los meses aceleraciones del 0,4, 0,5 en términos mensuales, fíjense dónde estaría el CPI anual para final de año, para diciembre de 2023. Si aceleramos en 0,5 y esto se mantiene, el CPI anual podría estar por encima del 6%, por tanto hay un camino importante hasta el 2%, ese 2% que quiere la Reserva Federal. Fíjense que para llegar al 2% tendríamos que por lo menos estar en una media de cambio mensual durante los próximos meses del 0,2%. Mañana se espera un 0,5%, por tanto estamos lejos todavía de esa media del 0,2%,
y ahí sí que llegaríamos para final de año 2023 a 2,43%. No va a ser una lucha fácil, los miembros de la Reserva Federal ya lo están advirtiendo, el mercado no quiere escuchar, sigue subiendo, a pesar de que haga un repricing de la curva y esté estimando tipos de interés más altos durante más tiempo, el mercado ya lo está descontando por las últimas palabras de los miembros de la Reserva Federal, pero tenemos que ver mañana la magnitud de incremento en términos mensuales, ya que jugará un papel muy importante para ir al 2%. Hoy Michelle Bowman de la Reserva Federal nos decía la importancia de llegar a ese objetivo, que incluso es mejor dejar que el crecimiento empeore y que el mercado laboral se debilite que no conseguir el objetivo de inflación del 2%. Vamos a verlo. We are still far from achieving price stability, and I expect that it will be necessary to further tighten monetary policy to bring down inflation down toward our goal. Doing so will likely lead to subdued growth in economic activity and some softening in labor market conditions. While there are costs and risks to tightening monetary policy to lower inflation, I see the costs and risks of allowing inflation to persist as... Ya hemos visto que ese es el objetivo y que aunque tengan que debilitar la economía o el mercado laboral, dice Michelle Bowman, que se ha posicionado del lado más hawkish de los últimos miembros de la Reserva Federal que han hablado, pues que no dudará en preservar el objetivo del 2%, para ella es lo más importante. Sea como sea, mañana, dato de inflación, ya hemos visto lo que espera el mercado, ya hemos visto lo que espera el modelo nowcasting, ya hemos visto cuál es el riesgo de incrementar en términos mensuales por encima del 0,5 o incluso por encima del 0,4. Pero también tenemos que hablar de una cosa, y es que van a cambiar los pesos de las diferentes categorías. Fíjense en esta tabla, que serían el cambio que tienen las diferentes categorías en términos porcentuales. ¿Qué podemos ver? Que transportes va a pesar mucho menos y vivienda va a pesar mucho más. ¿De dónde viene todo esto y por qué hay un cambio? La gente habla de que el cambio ha producido porque sí y para poder tener mejores datos de inflación. Este es un cambio que se suele realizar cada 2 años, es un cambio donde se hacen ajustes de pesos en función de dónde está la demanda del consumidor. Se lleva haciendo durante varios años. Y también hay un ajuste estacional que obviamente afectará al cambio en términos mensuales. Fíjense que los pesos dependían hasta ahora de lo que más se consumía en 2019 y 2020. Ahora van a depender más del consumo realizado en 2021. Por tanto, la vivienda pasa de tener un peso que ya era, decir poco, 42,4%, el dato de CPI tenía la vivienda un 42,4% de peso, ahora va a tener un peso de 44,4%. Prácticamente el 50% del dato de CPI va a depender de la vivienda, así que no es raro decir que mañana el dato más importante que vigilaremos, la categoría, por así decirlo, más importante que vigilaremos, será la de vivienda, porque esa es la que va a impactar en su peso, si va a hacer que la inflación sea más baja o sea más alta, sobre todo en el cambio mensual, que es el que estaremos vigilando. Transporte baja, venta de coches nuevos y viejos baja de 18,2% a 16,7% en su peso. Las categorías más demandadas, por tanto, de 2021 son las que más peso van a tener ahora, las que más ganan incremento de peso. Si esas categorías se mantienen muy sticky, como se denominan, muy pegajosas, eso hará que incluso los datos de inflación sean peores con el nuevo cálculo que con el anterior. ¿De qué depende la Reserva Federal ahora? De los datos de vivienda. De si los datos de vivienda empiezan a desacelerar ya este mes, el dato de inflación será muy bueno. Si los datos de vivienda todavía se mantienen o incluso hacen un nuevo máximo, entonces mañana tendremos posiblemente una sorpresa, pero por ahora ya ven que el mercado no lo estima. Fíjense aquí, Deutsche Bank lo que hace es aplica esta nueva revisión de la inflación y tenemos dos líneas, la línea azul oscura, que sería con la fórmula anterior, y la nueva, la línea azul oscura sería con las nuevas revisiones y la línea azul clarita sería con las antiguas. Como pueden ver, en los últimos meses de 2022, si aplicamos la nueva fórmula, veríamos incrementos más altos de lo que tuvimos, de lo que nos dieron los datos del BLS, solo que todo el mundo estaba centrado en otras noticias y por eso cuando salió esta revisión no se prestó mucha atención. Adobe Digital hace una estimación de cómo han cambiado los precios, de cómo han evolucionado las diferentes categorías para saber hacia dónde pueden ir los precios de los bienes de consumo. Fíjense que aunque Adobe Digital, el modelo que mide los precios, sobre todo en bienes de consumo, espera una caída del 1% en cambio anual, miren que está haciéndose menos negativo. Recuerden que los bienes de consumo
llevan bastantes meses en deflación. ¿Qué quiere decir? Que el cambio entre mes y mes en los bienes de consumo ha sido negativo. Ahora bien, está siendo menos negativo. Fíjense el rebote en el último mes. Nos dice Adobe Digital que ha notado un cambio de precios en electrónica, en cuidado personal, en joyería, en libros, en juguetes, en todo, excepto en flores. Bueno, no, mucha gente está comprando flores ahora, parece ser, pero como pueden ver en el resto de categorías, pues tenemos incrementos importantes de precio otra vez, incrementos en porcentual. Y mientras la economía en términos nominales se mantenga fuerte, como pueden ver el GDP Now de Atlanta, que predice la fuerza de la economía, sobre todo el dato de PIB que vamos a tener en el siguiente trimestre, está ya en el 2,2% para el primer trimestre de 2023. Por tanto, seguimos posponiendo esa recesión tan esperada y parece que la economía se mantiene más fuerte de lo habitual. ¿Qué está haciendo, por tanto, el mercado? Rebajar las condiciones financieras, descontar menores condiciones financieras. Fíjense, aquí tenemos un índice que se puede seguir para saber cómo de endurecidas están estas condiciones financieras. Cuando va hacia la baja, las condiciones financieras son más leves y, por tanto, el acceso al crédito es más fácil, la posible subida de precios en los mercados es más probable, mientras que cuando estas condiciones financieras suben, se endurecen y enfrían más la economía, el acceso al crédito es más difícil y por tanto la economía se resiente. Fíjense que lo podemos medir hay varios índices, Goldman elabora uno, tenemos también el de la Chicago Fed National Financial Condition Index, que es el que les he puesto aquí. Fíjense que la Fed ha evaporado 6 meses de trabajo. ¿A qué me refiero? Fíjense que la trayectoria de las condiciones financieras desde 2022 ha sido ir al alza, nos tenemos que fijar en la parte final del gráfico. Era ir al alza, ¿por qué? La Fed presionaba subiendo tipos, advirtiendo de que iba a ser restrictiva y de que la inflación era un problema muy grave que tenían que solucionar. Por tanto, el mercado descontaba unas condiciones financieras superior. Ahora bien, desde que la Fed se ha aflojado en cuanto a su mensaje y vemos discursos de Powell muy dubitativos, donde Powell menciona hasta 15 veces la desinflación en la vivienda, por eso a lo mejor le han dado un peso superior a la vivienda, porque Powell mencionó ya el otro día 15 veces desinflación y a lo mejor les conviene que la vivienda empiece a tener bajada de precios, porque si le han dado un peso superior va a impactar todavía más a la baja al CPI, veremos, nadie sabe, son todo especulaciones, pero sea como sea, con esos discursos tan flojos y tan neutros, al margen de algunos miembros de la Reserva Federal como Michelle Bowman, que sí que ha sido más estricta, fíjense que las condiciones financieras lo que han hecho los últimos meses desde septiembre de 2022 ha sido bajar, aflojarse. Eso ha hecho que las condiciones financieras vuelvan al mismo nivel que estaban en mayo de 2022. Eso evapora más de 6 meses de trabajo de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal hubiese continuado con un tono restrictivo, ya que la economía está tan fuerte, ¿qué te importa subir otros 75 puntos básicos? Si la economía está tan bien, si Janet Yellen sale diciendo que el mercado laboral es tan fuerte y que la tasa de desempleo es la más baja que hemos visto nunca, ¿por qué no subir otros 75 puntos básicos? ¿Por qué empezar a hacer magnitudes de 25? Sí que es verdad que los efectos de la subida de tipos se ven con retraso, pero si ahora resulta que todo el mundo habla del soft landing, que la economía es súper fuerte y que todo va a salir súper bien, ¿por qué no llegar al objetivo, a esa regla de Taylor que compartía, acuérdense, el que ahora, miembro de la Fed, ya no tiene derecho a voto, era Bullard, ese miembro de la Reserva Federal más restrictivo, que decía, ¿por qué no directamente, por qué tenemos que subir de 75 a 75 o de 25 a 25? ¿Por qué no subimos directamente por encima de la inflación y nos quedamos ahí? Esa es la pregunta que debemos hacernos, sea como sea, 6 meses de trabajo en cuanto a condiciones financieras se han evaporado. Si ahora la inflación tiene algún repunte, que no sabemos si se verá mañana, a lo mejor en febrero, los mercados están vigilando sobre todo el dato de febrero, ya que con el rebote de las materias primas podría haberse reflejado más bien durante ese mes. Sea como sea, va a depender, como les hemos dicho, puramente de la vivienda. Y nosotros, antes de cerrar, vamos a ver qué es lo que han hecho los índices estadounidenses. Tenemos ahora mismo S&P 500 rozando el 1%, 0,96% en positivo, Dow Jones 0,93% y Nasdaq Composite más 1,34%. Si miramos la amplitud, tenemos 2.413 empresas estadounidenses en negativo y 4.128 en positivo. Por tanto, tenemos casi el doble de empresas que están en positivo, pero lo hacen en términos de subida de entre el 0 y el 2%. Por tanto, subidas pequeñas, la mayoría de empresas, 2.700 empresas que suben en esa magnitud. En general, hemos tenido hoy en el globo sesiones verdes. A la espera del dato de inflación de mañana, veremos cómo reaccionan las bolsas. Yo lo dejo aquí.
Me despido, que tengan una feliz noche y les dejo con mi compañero Gabriel Montalto para analizar este cierre de los mercados y del cierre de Wall Street. Que tengan una buena noche.